Hola a todos, buenos días y bienvenidos al podcast de Aprende Más Inglés. Como siempre, soy Daniel Welsh de aprendemasingles.com, el mejor sitio en todo Internet para aprender inglés. Este podcast te ayudará a hablar inglés como un nativo. Vamos allá. Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés. El mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel de aprendemasingles.com y madridingles.net, los dos mejores sitios en todo Internet para aprender inglés. Hoy vamos a hablar un poco más de la política. Ayer tuvimos aquí en España elecciones municipales y bueno, aquí en Barcelona ha ganado otro que no es nuestra querida alcaldesa Ada Colau. No sé si van a construir una coalición o algo así. Hay como 12 partidos como siempre y no sé muy bien cómo funciona eso a nivel municipal. Pero tengo un par de textos sobre la política que vamos a leer y aprender vocabulario. Primero un texto sobre la política en España y luego otro sobre la política en Estados Unidos. Sobre el sistema político general a nivel nacional, más que nada, que es algo que sí es un poco más fácil de entender. Después de cada texto tengo una lista de vocabulario. El vocabulario se alarga un poco porque hay mucho vocabulario que introducir incluso en un texto breve que explica el sistema político. En fin, pásate por madridingles.net/266. madridingles.net/266 para leer los textos y para ver el vocabulario por escrito. Estamos en el capítulo 266 del podcast. Y por eso, madridingles.net/266. En fin, the Spanish political system. Spain is a country in Western Europe. Officially, the Kingdom of Spain, it's a constitutional monarchy. The head of state is King Felipe VI, and the Prime Minister is Pedro Sanchez. The current constitution was signed in 1978, and it establishes 17 autonomous communities, as well as the 2 autonomous cities of Ceuta and Melilla on the north coast of the African continent. Most of Spain's territory is on the Iberian Peninsula in southwestern Europe, but it also includes the Balearic Islands in the Mediterranean Sea and the Canary Islands in the Atlantic Ocean. Spain has a multi-party political system and is currently governed by a coalition of left-wing parties. Elections are usually held every 4 years. The Prime Minister is officially known as the President of the government. He governs with the help of the Deputy Prime Ministers and the heads of the various ministries. Laws are made by the Congress of Deputies and the Senate. The autonomous communities have a large amount of freedom to govern themselves. Besides Spanish, there are other official languages: Euskera in the Basque Country, Catalan and Aranese in Catalonia, Valencian and Galician, as well as other unofficial regional languages. Most autonomous communities are further divided into provinces. Spain has a total of 50 provinces.
The provinces are further divided into municipalities, towns and cities, each governed by a local mayor and a city hall. Y ahí tienes lo muy básico de la política española. El vocabulario del texto tenemos bastante. Primero, kingdom, que es reino. Kingdom. Tenemos king, que es el rey. King. Tenemos prime minister, que es el primer ministro. Aquí, como he mencionado, lo llaman efectivamente presidente del gobierno, pero según entiendo acaba siendo lo mismo. Tenemos deputy prime minister, que es vicepresidente del gobierno. Deputy prime minister. Tenemos autonomous communities, que son comunidades autónomas. Autonomous communities. Fíjate que mucho de eso no es muy difícil de adivinar. Autonomous communities. Las palabras se parecen mucho al español, solo que cambiamos la pronunciación más que nada. Pero al verlo por escrito está claro que autonomous communities solo puede ser una cosa. El adjetivo en inglés va antes del sustantivo. Autonomous communities. Tenemos Congress of Deputies, que es el Congreso de Diputados. Congress of Deputies. Tenemos Senate, que es el Senado. Senate. Political Party, que es un partido político. A political party. Party es lo mismo de fiesta en inglés. En español acaba siendo partido. A political party. El verbo to govern es gobernar. To govern, con V, que pronunciamos v, govern. Tenemos left wing, que es de izquierdas. A left wing coalition, or a coalition of left wing parties, es lo que he dicho en el texto. Left wing es de izquierdas, lo contrario, right wing es de derechas y centrist. Centrist sería centrista. Bueno, no de izquierda ni de derecha. Centrist. Tenemos ministries. Ministries son los ministerios. Luego una persona que lleva el ministerio sería el ministro. The Minister of Health. The Minister of Tax Collection. Ministro de Hacienda. No sé exactamente la traducción oficial ahí, pero algo así tiene que ser. Tenemos official languages, que son lenguas oficiales. Official languages. Tenemos provinces. Provinces son provincias. Provinces. Tenemos municipalities, que son municipios. Tenemos the mayor, que es el alcalde. The mayor. Mayor. M-A-Y-O-R. Mayor. Al final la pronunciación es igual a mare de yegua, la hembra del caballo. Pero es otra palabra muy diferente. The mayor es una persona que lleva la ciudad. Y por último, City Hall, que es el ayuntamiento. City Hall. Como siempre aquí nos toca hablar un poco del género de las personas. La mayoría de los puestos políticos no tienen género. Palabras como president, prime minister, senator, mayor pueden ser tanto varón como mujer. Me parece que es aquí en Barcelona llamamos alcaldesa a la alcaldesa. En inglés no tenemos el género ahí. Mayor da igual para hombre o mujer. Pero claro que la nobleza, la realeza es diferente en este caso porque tenemos kings, que son reyes, queens, que son reinas, princes, que son príncipes, princesses, que son princesas, tenemos dukes, que son duques,
duchesses, que son duquesas, y una larga lista ahí, supongo, de títulos de la nobleza. Pero en los puestos normales del gobierno no diferenciamos en el género así. Mencionar también que Felipe VI is the king. Antiguamente teníamos la tendencia de cambiar el nombre de los reyes de España al inglés. Así tenemos Ferdinand and Isabella, que son Fernando e Isabel. Los reyes católicos los llamamos en inglés Ferdinand and Isabella. Hoy en día no tenemos la tendencia de cambiarlo, así que Felipe VI con el número ordinal. En la web tengo un enlace también al artículo sobre cómo formar números ordinales. Seguimos con un texto sobre la política en Estados Unidos. Politics in the United States. The United States of America is a federal republic and representative democracy. There are two main political parties in the USA, called the Republicans and the Democrats. The government is divided into three branches: the executive branch, which includes the president and his cabinet; the legislative branch, which includes the Senate and the House of Representatives; and the judicial branch, which includes the Supreme Court and the other federal courts. As a federal republic, each of the 50 states has its own government and constitution. Each state also has its own governor. The president is elected indirectly every 4 years through the Electoral College. The 22nd Amendment to the Constitution establishes a limit of 2 terms as president. Current President Joe Biden is on his first term. In addition to the 50 states, the USA has a federal district, that's the capital, Washington, D.C., and several overseas territories, including Puerto Rico, Guam, and American Samoa. The U.S. has no official language, but English is spoken by most people. Other important languages in the U.S. include Spanish, Chinese, Tagalog, indigenous languages like Navajo, and many, many more. Así que eso, la política en Estados Unidos es un poco diferente a la política en España, y también tenemos vocabulario aquí. Republic, que es una república, republic. La palabra Republican en España significa otra cosa muy diferente a Republican en Estados Unidos. Si vives en España, probablemente sabes eso ya, pero Republicans en Estados Unidos son el partido más conservador. Republicans en España son los que están en contra de la monarquía y suelen ser de izquierdas, así que es una cosa diferente. Eso es republic, que simplemente significa que no tenemos monarquía. Luego tenemos branches of government, que son las ramas del gobierno. The branches of government. Branch también es la rama de un árbol. Tenemos cabinet. Cabinet es gabinete, en el sentido del gabinete del presidente, los asesores más cercanos al presidente. En este caso, en Estados Unidos no tenemos ministerios ni ministros, sino Secretary of State y cosas así, que son equivalentes, pero tienen otro nombre. Secretary of State sería como ministro del Interior, más o menos. Tenemos the House of Representatives. The House of Representatives es la Cámara de Representantes. The House of Representatives.
Tenemos the Supreme Court. The Supreme Court es el Tribunal Supremo. The Supreme Court. Tenemos courts, en general son juzgados, o cortes también se pueden llamar, creo, pero juzgados. Federal courts son los juzgados federales en las varias regiones de Estados Unidos. The Electoral College es el colegio electoral. Eso siempre en años de elecciones se habla mucho. Cuando no estamos en elecciones, no existe el Electoral College. Aparece para las elecciones, básicamente. The Electoral College. Governor, que es gobernador. Governor. Viene de la misma palabra de govern, que es gobernar, y government, que es gobierno. Federal District es el distrito federal. Washington, D.C. en Estados Unidos no es un estado, sino un Federal District. Tenemos también un estado que se llama Washington, pero está al otro lado del país. Una larga historia. Bueno, una corta historia. Acabo de contarlo, pero no hay que confundir Washington, el estado, con Washington, el distrito federal. Tenemos amendment, que es enmienda. Amendment. The First Amendment, the Second Amendment, etc. Enmiendas a la Constitución. Eso porque los crearon después de firmar la Constitución original, pusieron las enmiendas y van poniendo más con el tiempo. No es muy común, pero cada cuantos años tenemos una nueva enmienda. Term in office es mandato. Term in office o bien simplemente term. Term puede ser otras cosas, pero hablando de Joe Biden is in his first term. Term es su mandato de 4 años. A 4-year term in office. Tenemos states, que son estados, states. Tenemos territories, que son territorios. Puerto Rico, por cierto, es un estado libre asociado. No estoy muy seguro qué significa eso, porque no hay otros estados libres asociados, pero no es un estado en plan California es un estado, Arizona, mi estado, es un estado. Puerto Rico es algo que no es exactamente un estado. Supongo que hay una larga historia ahí, pero si un territorio o estado libre asociado quiere ser estado, tiene que hacer la petición al gobierno en Washington y puede hacerlo. La cuestión es que no está claro que quieran los puertorriqueños ser estado. Por último, he mencionado los idiomas. Estados Unidos, como he mencionado, no tiene idioma oficial. El idioma de facto es el inglés, pero eso no es oficial, no lo pone en la Constitución. Tenemos muchos idiomas. En el texto he mencionado indigenous languages, que son lenguas indígenas. Indigenous languages like Navajo, que es navajo, que se habla en mi estado de Arizona. Así que eso, un poco de vocabulario. Última nota, en Estados Unidos no tenemos nobleza, así que el tema del género es un poco más fácil. Palabras como Chief Justice of the Supreme Court, que es presidente del Tribunal Supremo. Attorney General, que es fiscal general del Estado. O bien Speaker of the House, que es presidente de la Cámara de Representantes, son completamente neutros. Así que Nancy Pelosi creo que era Speaker of the House durante muchos años. Y bueno, Speaker no cambia según el género de la persona. Como he mencionado, estamos en la web madridingles.net/266 con más enlaces a cosas de interés
más vocabulario, etc. Iba a hacer una lista más larga de vocabulario sobre la política en varios países, pero la cuestión es que se alarga mucho el tema. Lo he dejado a medias y para tener eso listo hoy he grabado los textos. Pero en un futuro tendremos también una lista más completa de palabras para hablar de la política. En fin, tengo libros en Amazon. Búscame por mi nombre, Daniel Welsh. También tengo cursos online. Si te vas a aprendemasinglés.com/cursos, tienes todo ahí. Usa el descuento podcast al pagar y tendrás un descuento para los que escuchan el podcast. Y nada, espero que pases un muy buen día. Estés donde estés en el mundo. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web aprendemasinglés.com. Para mucho más tengo vocabulario, expresiones para hablar, phrasal verbs, gramática, pronunciación y mucho más en la web. Nada más por hoy. Espero que pases un muy buen día. Hasta la próxima. Ya que estamos aquí, si quieres avanzar mucho más, tengo cursos online en vídeo y los ofrezco con un descuento a los que escuchan este podcast. Pásate por aprendemasinglés.com/cursos para ver todos los cursos que tengo. Ahí encontrarás inglés básico, si quieres empezar desde cero absoluto. Encontrarás phrasal verbs para hispanohablantes si quieres dominar los 105 phrasal verbs más importantes del inglés. Tienes pronunciación fácil del inglés que te ayuda con los sonidos importantes del inglés que no existen en el español. Y además las palabras clave que quizá estás pronunciando mal sin saberlo. Y mucho más. Entra el código podcast al pagar y recibirás un descuento del 33%. Esto otra vez es aprendemasinglés.com/cursos y el código es podcast. aprendemasinglés.com/cursos. Gracias.